Shalom, paz amigos y amigas, buenas noches. Bienvenidos al estudio de los martes a las 18 horas o 6 p.m., ¿verdad? Les comento que en Quito ya el día de hoy comenzó a llover duro, hace mucho frío por acá. Sin embargo, estamos abrigados y listos para el estudio de hoy. La semana pasada fue Shavuot, que significa semanas en hebreo, o traducido como Pentecostés en el griego, que es una de las 7 fiestas del Eterno. Y justamente uno de los temas que se lee bastante en el día de Shavuot es lo que se conoce como las 10 palabras o los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Que de pronto para muchos sería la ética o la moral de parte de Dios que da a muchas personas, a su pueblo Israel. Y obviamente dentro del contexto hebreo hablamos más de mandamientos, ¿no? Pero también en Occidente se puede decir un poco sobre lo que es ética, sobre lo que es moral. Así que el día de hoy quiero, la clase de hoy, pues dar un estudio justamente sobre los 10 mandamientos y sus derivaciones, que en este caso tendría que ver con el respeto al prójimo, ¿no es cierto? Entonces, las 10 palabras, que en el idioma original sería así, las 10 palabras, o como muchos les llaman los 10 mandamientos, es la ética, por decir así, o la moral de muchos pueblos, obviamente. Y también esos 10 mandamientos o 10 palabras tienen lo que se llama mucho que ver con el respeto al prójimo y tiene sus subleyes, por decirlo así. Saludos para el hermano Fausto Antonio Lara, que ya se está conectando para el estudio. Gracias, hermano, por conectarse para el estudio. Entonces, vamos a leer primerito las 10 palabras o los 10 mandamientos. Recuerden que en lo que es Shavuot o Pentecostés, que fue la semana pasada, yo les comentaba que es costumbre leer, por ejemplo, el libro de Ruth. Se lee el libro de Ruth en la mañana, pero en la noche se lee lo que es los 10 mandamientos o las 10 palabras. Es cuando Hashem o Jehová o Elohim habló desde el monte y dice que el pueblo de Israel vio las palabras y escucharon las palabras, ¿no? Entonces el día de hoy queremos estudiar ese tema de los 10 mandamientos y sus derivaciones, por lo cual voy a dar paso a la lectura de los 10 mandamientos o las 10 palabras. Si bien es cierto, recuerden que los 10 mandamientos normalmente están en Shemot o Éxodo capítulo 20. Sin embargo, en el Devarim, o conocido como el libro de Deuteronomio, también se encuentra ahí, digamos, resumido, por decirlo así, la Torá. Cuando Moshe, antes de partir de este mundo, él en 4 o 5 discursos resume en el libro de Deuteronomio lo más importante de la voluntad de Dios para el pueblo de Israel. Y entre las cosas que les recuerda es justamente los 10 mandamientos. Y desde la Torá Emed o Torá Verdad, desde el hebreo, les voy a leer lo que es los 10 mandamientos originales. Perdón, el primero dice, no, primer mandamiento: yo soy Hashem, tu Elohim, quien te sacó de la tierra de Egipto, de la esclavitud. Entonces miren, ¿cuál es el primer mandamiento según la Torá? Es yo soy Hashem. Recuerden que en el hebreo, para evitar decir el nombre, se dice Hashem, que significa el nombre, porque Shem en hebreo es nombre. Recuerden que Noé tuvo 3 hijos, no, Cam, Shem y Jafet. Entonces, en el caso de Shem significa nombre. Entonces, el primer mandamiento dice acá: yo soy Hashem, tu Elohim. ¿Qué está queriendo decir el primer mandamiento? Que el Dios o todopoderoso, el que tiene todos los atributos, es quien le sacó de la tierra de Egipto, de la esclavitud, al pueblo de Israel. Entonces, ¿cuál es el primer mandamiento que da la Torá? Es justamente reconocer la existencia de un creador. No se puede reconocer la existencia de 2, de 3, de 4, de 5 creadores, porque obviamente no hay más creadores, más que uno solo, que es Hashem o Jehová o Elohim, como de pronto diga en sus versiones. Entonces, ese es el primer mandamiento según la Torá. Cuando de hecho la Torá dice Elohim,
obviamente tiene que ver también con lo que es justicia, el atributo de justicia. Cuando se menciona el nombre ya de Dios, que puede ser Jehová de pronto en las versiones, ahí ya tiene que entrar mucho, ya entra la misericordia del Creador. Pero cuando se dice Elohim en la Torá, es generalmente tiene que ver con el único Dios verdadero, obviamente, pero que es un Dios de justicia, que le gusta la justicia, todo lo que es recto, todo lo que es derecho, ¿no? Entonces, primer mandamiento, yo soy Hashem, tu Elohim, quien te sacó de la tierra de Egipto, de la esclavitud. Segundo mandamiento, o segunda palabra, no tendrás dioses ante mí, no hagas imagen tallada de alguna cosa de lo que está arriba en el cielo, ni de lo que está abajo en la tierra, ni de lo que está en las aguas, debajo de la superficie continental. No te prosternes a ellas ni las adores, pues yo soy Hashem, tu Elohim, el celoso que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y la cuarta generación entre los que me aborrecen. Entonces, el castigo a los hijos por las maldades de los padres, siempre que los hijos también aborrezcan a Elohim, porque recuerden que normalmente es una regla, siempre los hijos van a imitar lo que los padres hacen. Shalom para la hermana Janita de Cuba también. Entonces, aquí el segundo mandamiento está aclarando que primero no hay que tener otros dioses delante del Eterno. O sea, recuerden que dioses en realidad no hay más que un solo Dios, el Dios de Israel, pero el hombre ha creado dioses a través de la historia. Por ejemplo, los incas en su desconocimiento pensaban que el sol era el dios que les producía la vida, la Pachamama era la madre tierra, la que le daba los alimentos, y así muchos pueblos adoraban al sol, a la luna, a las estrellas. Ya incluso en la época de Abraham, los babilonios, los sumerios adoraban o hacían imágenes del sol, la luna y las estrellas. Y aquí Hashem está diciendo, no tengas otros dioses ante mí. Recuerden que también en la Torá, cuando se dice dioses, también a veces puede aplicar a hombres, a personas, en este caso que tienen autoridad, pero no en el sentido que sean dioses. Por ejemplo, los jueces. Muchas veces podemos ver en el hebreo, en la Torá, que cuando se habla de jueces, de personas que tienen mucha autoridad dentro de un pueblo, que pueden juzgar, condenar o permitir que una persona salga libre de un juicio, también se le considera Dios. Dios, pero en el sentido no de que sea el Dios creador, me explico, sino en el sentido del poder, de la autoridad que Dios le ha delegado como juez, pero es un ser humano más. Entonces, el mismo salmista, el rey David, dice en uno de los salmos, vosotros sois dioses, dice, ¿no es cierto? Pero no en el sentido que seamos dioses, sino de la autoridad que puede tener una persona cuando Dios le ha delegado. Entonces, no tengas otros dioses ante mí, no te hagas imagen tallada de lo que está en el cielo. O sea, recuerden que la Torá, dentro de los 613 mandamientos, hay un mandamiento que, por ejemplo, prohíbe tallar la piedra. No se puede tallar la piedra, porque obviamente eso es algo que va a lanzarle al corazón del hombre a la idolatría, al ver las imágenes. Entonces, en los pueblos antiguos, en Israel, nunca había nada tallado. No es que se tallaba personas, por más héroes que hayan sido en el pueblo de Israel. De hecho, les doy un dato. Cuando quisieron obsequiar al pueblo de Israel una copia del David de Miguel Ángel, que se lo hizo en la era del Renacimiento, o volver en el tiempo, un poquito antes de la época de la Reforma, pues Israel de una manera muy diplomática rechazó de que se lleve eso a Jerusalén, porque eso sería violar el mandamiento de la Torá que dice prohibido tallar la piedra. En Occidente eso lo pueden llamar arte, lo pueden llamar esculturas, pero Hashem, que conoce el corazón del hombre, Dios que conoce el corazón del hombre, dice no, porque en el momento que hagas un tallado, una imagen de algo, tu corazón va a tender a adorarlo, pero son piedras que no tienen vida. Entonces, prohibido tallar algo en piedra, prohibido tallar algo que se vea en el cielo, como el sol, la luna, las estrellas, algo que esté abajo en la tierra o incluso debajo de las aguas o debajo de la superficie continental,
¿Por qué? Porque eso sería idolatría. La palabra idolatría viene de dos voces griegas, perdón, dos voces en latín. Ido que es imagen y atría que es adoración, arrodillarse o adorar ídolos, ¿no es cierto? Entonces, no se puede uno prosternarse ante ellas. Y aquí miren lo que dice: Dios es fuerte porque yo soy celoso, dice, que castiga la maldad, y lo dice en este mandamiento. Cuando los padres son idólatras, Dios lo ve como una tremenda maldad. Incluso dice que castiga a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación por el pecado de la idolatría. Entonces, usted puede irse a muchos pueblos, a muchos lugares donde hay artistas hábiles que de pronto hacen imágenes, tallan esculturas, hacen pinturas, pero en realidad de pronto si alguien compra eso para adorarle, está en el camino errado, porque como ya lo dice el Salmo 15 y otros salmos, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen pies tallados pero no caminan, aún para moverlos tiene que el hombre moverlos, y no se puede adorar eso, porque la misma razón nos dice que eso no es Dios. Entonces Dios es espíritu, Dios no es materia, no es una imagen tallada por ningún artista, ¿no es cierto? El tercer mandamiento dice: no tomes el nombre de Hashem tu Elohim en vano, pues Hashem no absuelve a quien toma su nombre en vano. Recuerden que en la Biblia el nombre es muy importante. El nombre designa incluso la personalidad. En el tiempo bíblico, normalmente a una persona se le ponía el nombre, no necesariamente cuando nace, a veces esperaba un tiempo según las características que tenía la persona para ponerle el nombre. Por ejemplo, usted va a encontrar que Malión y Kelión, los hijos de Noemi, por ejemplo, un nombre significa enfermizo, porque justamente él era enfermizo. Entonces a veces se ponía el nombre de acuerdo a la situación física o la personalidad, ¿no? Entonces el nombre es muy importante en la Biblia, no se puede cambiar. Por eso es que una letra dentro del pueblo de Israel, una letra no se puede cambiar, porque si no ya el nombre cambia completamente. Por ejemplo, cuando decimos Abraham, que significa padre, ¿no es cierto? Abraham, Dios le cambia el nombre, dice: ya no será tu nombre Abraham, sino Abraham, que significa padre de muchedumbres. Entonces ya podemos ver como solo una letra cambia totalmente el asunto. Y de igual manera, Sarai le cambia el nombre. Entonces ya una letra ya va por otro sentido, por otra situación. Entonces no se puede cambiar dentro del contexto hebreo ni siquiera una letra. ¿Por qué? Porque ya pierde el sentido, aún la personalidad de la persona en el contexto bíblico, ¿no? Entonces era muy común, o es muy común incluso hoy, tomar el nombre de Dios en vano. Muchas personas juran en vano cuando están en problemas, en crisis, porque quieren de pronto que otra persona le disculpe, le perdone, o el mismo Dios le perdone. Pero ya aquí Dios le dice a Moisés que le diga a Israel que no se puede tomar el nombre de Hashem en vano. Pues Hashem, escuche bien, no absuelve a quien toma su nombre en vano. Es decir, si alguien jura en nombre de Dios, que es el único juramento que en realidad vale, el único juramento que en realidad vale es cuando se menciona el nombre de Dios, la persona entra en problemas y no va a cumplir lo que juró. Entonces, por eso el sabio Salomón dice: cuando vayas al templo, mejor es que no prometas, que no jures, a que prometas y jures y después no cumplas. Porque tarde o temprano Dios le va a cobrar esa factura si la persona no obedece o no cumple lo que prometió. Porque recuerden que el mismo Yeshua dijo que no se puede jurar ni por un pelo de la cabeza, ni por nada, porque esos juramentos ante Dios en realidad no sirven. Aunque usted mencione el nombre de su mamá, de su abuelito, de su abuelita, no sirve en el cielo ese juramento. El juramento sirve solo cuando se toma el nombre de Dios. Pero ahí hay que tener mucho cuidado, que si usted promete algo tiene que cumplir, porque el nombre de Dios es quien está tomando. Entonces dice el tercer mandamiento: no tomes el nombre de Hashem tu Elohim en vano. El cuarto mandamiento dice: observa el día Shabbat para santificarlo, como Hashem tu Elohim te ha ordenado. 6 días trabajarás y realizarás todo tu trabajo, pero el séptimo día es Shabbat, consagrado a Hashem tu Elohim.
En Shabbat no hagas ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu toro, ni tu burro, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que se encuentra dentro de tus puertas, para que tu esclavo y tu esclava puedan descansar como tú. Recuerda que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que Hashem tu Elohim te sacó de allí con mano fuerte y con brazo extendido, ¿no? Entonces, aquí dice, por eso Hashem te ordena que observes el Shabbat. ¿Qué quiere decir esto, no? Que siempre debe tener, pues, el pueblo de Dios presente el día de Shabbat en su memoria, en su mente, para no violarlo, para descansar, porque pone el ejemplo que así como Dios, a pesar de que es Dios, y Dios no se cansa, pero descansó, dice que Él el séptimo día descansó y bendijo a ese día, a tal punto que es el único día en la Biblia a quien Dios le pone nombre, que es Shabbat, que significa reposo, descanso, y dice, pues en 6 días creé los cielos y la tierra y descansé. Por lo tanto, tú también, dice, ni tú, ni tu animal, ni tu esclavo, nada puede trabajar en Shabbat. Debes descansar y dedicarte a él, lo cual obviamente es muy bueno, porque el hecho de que Dios nos permite un día en la semana descansar es muy bueno y muy saludable. Entonces, el Shabbat también tiene que ver con expresión de una libertad espiritual, ¿no es cierto? Es el reflejo en nuestro mundo de la liberación de Egipto. Entonces, para Israel, para el pueblo de Dios, también descansar en Shabbat les recordaba esa liberación que Dios le había sacado a Israel de Egipto. El quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre como te ordenara Hashem tu Elohim, para que vivas una larga vida y para que te vaya bien en la tierra que Hashem tu Elohim te entrega. Miren, un Midrash dice que para que exista una persona se necesitan 3 socios, ¿no? 3 socios. Primero Elohim, quien da el espíritu. Segundo el padre, que da la semilla. Y tercero la madre, que da el óvulo, ¿no es cierto? Entonces se necesitan 3 socios para que exista una persona. Por eso es que este Midrash de Shemot, el Midrash de Shemot o del Éxodo, dice que cuando una persona honra a su padre y a su madre, está honrando a Dios. Pero una persona que deshonra a su padre y a su madre, está deshonrando a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es quien pone el espíritu en esa persona cuando el padre y la madre lo engendran. Incluso el primer mandamiento con promesa en la Biblia hay más de 2000 promesas, y el primer mandamiento con promesa es honrar padre y madre para que te vaya bien. Bueno, primero para que tengas larga vida sobre la tierra que Hashem te da y para que te vaya bien. Entonces recordar que esto es un mandamiento muy importante, el honrar padre y madre. Sexto mandamiento, no mates. Así de sencillo, no, pocas letras, no mates. Bueno, aquí el no matar, de acuerdo al contexto de la Torá, significa no matar con alevosía, no matar por matar. En la Torá, una persona puede defender su vida o la de su familia cuando alguien les quiere asesinar, por ejemplo. Ahí, si actúa, está actuando en defensa propia y eso es correcto ante Dios, ante Hashem. Pero si la persona mata por alevosía, por maldad, porque le gusta asesinar, pues es uno de los 3 peores pecados que dentro del pueblo de la Biblia existe, ¿no es cierto? Hay un dicho que dice, prefiero morir antes de cometer idolatría, adulterio o asesinato. Es un dicho muy famoso en Israel desde tiempos antiguos. Entonces, no matar, porque obviamente el que da la vida es Dios. Ahora, en la Torá habían casos donde alguien mataba por accidente, o sea, de pronto alguien estaba trabajando en el campo y sin querer movía alguna herramienta y la lanzaba y le caía en la cabeza a alguien que estaba por ahí pasando y lo mataba sin accidente. Ahí sí la persona tenía que correr a una de las ciudades de refugio de los levitas y estar ahí algunos años para que la familia del hombre que murió accidentalmente no lo mate, ¿no es cierto? El vengador no lo mate. Entonces Dios, que es justo, dice, bueno, hay muertes por accidente, entonces no quisiste matar a propósito, sin embargo anda y tienes que vivir ese tiempo en el exilio en las ciudades levitas, ¿no? Entonces está prohibido en la Torá matar, o sea, no, eso no es correcto, porque
El único que le da vida a la persona es Dios, y cuando la persona, Dios se la quiera llevar, o la misma persona a veces acelera su muerte porque no cuida su salud, vive solo en los vicios, come mal, se droga, destruye su vida, y es cuestión de ella, ¿no? Pero en realidad nadie tiene por qué matar a nadie. Incluso miren el suicidio en la Torá está prohibido, es un pecado terrible el quitarse la vida en la Torá. Nadie puede quitarse la vida, de hecho Dios dice que nadie puede suicidarse, aunque han habido grandes hombres y como Martín Lutero, que cuando se suicidó alguien, dijo que de pronto, bueno, hay que entenderlo, seguramente tenía una depresión muy fuerte y se suicidó. Eso es un caso que narra la historia en la Reforma. Sin embargo, la Biblia es la Biblia, ahí eso no se puede negociar, por más que lo diga Lutero, por más que lo digan otros predicadores, que en la actualidad sí dicen que cuando una persona se suicida, uno a lo mejor es salvo. O sea, bueno, la Torá dice que eso es un pecado, que nadie tiene derecho a quitarse la vida por más problemas emocionales, económicos, sentimentales o lo que sea que tengan, ¿no? La palabra de Dios es clara y permanece para siempre. Las otras son solo interpretaciones de los hombres, por más siervos de Dios que sean, ¿no? Entonces, el matar es el sexto mandamiento. El séptimo mandamiento es no cometer adulterio. Obviamente este pecado es posiblemente el que más se practica en el mundo según los datos en la actualidad. Es interesante como en las leyes aún en Occidente, como en nuestro país Ecuador, hace varias décadas atrás, el adulterio era penado en España, en otros países, hasta la época de los 1970 y pico. Si una persona era encontrada en adulterio, iba preso, o incluso tenía problemas legales, podía denunciarle su marido si era la mujer, o la mujer al marido, tenía que haber testigos, y era castigado el pecado del adulterio aún en la sociedad civil hace no mucho tiempo atrás. Sin embargo, eso se quitó lastimosamente en el mundo, porque en muchos países se ordenó quitar de las aulas los 10 mandamientos, como en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, a pesar de que fue una nación basada en la Torá, en la Biblia, en la Constitución, cuando se fundó, sin embargo, por 1970, más o menos 72, se ordenó quitar los 10 mandamientos de las aulas, y lastimosamente eso afectó al país, y así sucedió en muchos países, ¿no es cierto? Entonces el cometer adulterio es un pecado, obviamente que hoy se practica en todo el mundo, y si los gobiernos los castigaran, obviamente de pronto las mismas autoridades de los gobiernos tendrían problemas muy serios y prefieren quitarlo de la ley civil. Entonces el adulterar obviamente se entiende que es entre un hombre casado y una mujer casada. Eso es adulterio según la Torá, según los conceptos hebreos. ¿Por qué? Porque a veces se interpreta mal esto. O sea, si un hombre casado tiene relaciones sexuales con una prostituta, según la Torá es fornicación. Si un hombre casado tiene relaciones sexuales con una mujer casada, ahí es adulterio, vale la pena la aclaración. Si un hombre soltero tiene una relación sexual con una mujer casada, eso no es fornicación, no es adulterio. Para el hombre eso es fornicación, de acuerdo a los conceptos correctos de la Torá. Y es interesante también ver que en el contexto histórico bíblico, si usted va al Strong, al mejor diccionario que existe de la Biblia, palabra por palabra, reconocido en la cristiandad, adulterio en el palo hebreo, que es el hebreo original en que Moshe escribió la Torá, no hablamos del hebreo cuadrado, sino el palo hebreo, el idioma original de la Torá. Adulterio significa mujer que rompe el pacto. Interesante, pero usted lo puede investigar. El octavo mandamiento dice, de pronto se va a sorprender, porque en sus versiones el octavo mandamiento va a decir no robarás, ¿no es cierto? Pero en realidad en el hebreo dice y no raptes. El no robar cosas en realidad aparece en otros versículos de la Torá o de la Biblia o del Pentateuco, hablando ya de no robar cosas. Pero en el idioma original, en la Torá verdad, la Torá Emet, en el hebreo,
Lo que dice es, no raptes. Eso es lo que dice también Éxodo 20:13. Lo que pasa es que los traductores de la Biblia occidentales, cuando se encontraron con este texto que dice, y no raptes, ellos asumieron que sería mejor poner no robarás. ¿Por qué? Porque en muchos pueblos occidentales, obviamente, al leer el no robarás, decían ellos, no van a robar. Pero si le ponemos no raptes, van a entender que no hay que raptar personas, pero de pronto sí pueden robar. Esa era la mentalidad de los traductores de la Biblia. Pero en realidad el raptar personas es lo que aquí se refiere, porque en ese tiempo era muy común raptar personas. Lastimosamente hoy también hay eso, que Dios nos guarde, y a nuestras familias también de eso, y al pueblo de Dios. Entonces, lo que en realidad dice aquí Hashem es no raptes, porque el pueblo de Israel salió de Egipto, se iba a encontrar con muchas caravanas de otros pueblos, iba a entrar a la tierra prometida, donde había pueblos que raptaban personas, y Dios le advierte, no raptes personas. Pero los traductores de la Biblia le pusieron no robarás. Pero las dos cosas en la Biblia, en diferentes versículos, se prohíbe el raptar personas y el robar cosas, ¿no es cierto? El 9º mandamiento dice, y no atestigües en falso contra tu semejante. Miren, el pecado de todos, como lo dicen los textos de Hebreos, es el lashon hara, o la lengua maligna, ¿no? O sea, donde todo el mundo de pronto nos cuesta dominar la lengua. Y Hashem obviamente incluso aquí habla que es prohibido atestiguar en un juicio contra una persona cuando la persona es inocente, porque eso también se da, es una realidad. Mucha gente por dinero va y atestigua en contra de su prójimo, y eso le puede causar la muerte a la otra persona, aún siendo inocente, estar muchos años preso, perder a su familia, etcétera, perder su dignidad. Entonces Hashem advierte, no atestigües en falso contra tu prójimo. De hecho, en la Torah, les doy un dato, cuando había un juicio y había que testificar, cuando era llamado a un juicio un testigo, tenía que tener el sentido de la vista y del oído funcionando súper bien. Si era sordo o si era ciego o tuerto, no podía testificar, porque tenía que haber visto personalmente con sus ojos claramente, haber escuchado claramente el caso, y ahí podía hablar ante el Beit Din o la corte o los jueces en Israel, porque si iba un testigo y decía yo solo escuché pero no vi, no le hacían valer. Tenía que haber visto y haber escuchado. Entonces, como Hashem es justo, entonces aclara, dice, no atestigues en falso contra tus semejantes. Cuidado, eso, el 9º mandamiento. El 10º mandamiento dice, y no codicies la mujer de tu semejante, y no codicies la casa de tu prójimo o tu vecino, tampoco su campo, ni su esclavo, ni su esclava. Recuerden que en ese tiempo era normal esclavitud. La esclavitud había en Israel y estaba regulado, era legal. Aquí en el Ecuador la esclavitud la abolió el presidente Urbina, que él fue un presidente, de lo que es Ambato. Él era ambateño y él llegó a ser presidente del Ecuador, y él fue el primero en abolir la esclavitud dentro de nuestro país del Ecuador, incluso antes que el mismo Abraham Lincoln de los Estados Unidos. Un dato interesante. Entonces, sin embargo, en ese tiempo había esclavitud, y la Biblia dice, Dios dice claramente, no hay que codiciar a la mujer del prójimo, ni a la casa del prójimo, tampoco su campo. Hoy pondríamos, tampoco codicie su carro, su bicicleta, su celular, su iPhone, o su celular S20, yo qué sé, ¿no es cierto? No codicies nada. ¿Por qué? Porque el codiciar es malo. El codiciar le va a tender a la persona que robe, ¿no es cierto? Entonces la codicia es un estado emocional más que una acción voluntaria del hombre. Entonces, ya el hecho de que, aunque el hombre no robe, pero ya está con eso, ya ante Dios es un pecado. ¿Por qué? Porque está codiciando de una manera voluntaria. Entonces la prohibición de parte de Hashem en esto de no codiciarás es porque el hombre tiende a la codicia, que es por excelencia la fuente de toda infelicidad
e insatisfacción. Según la Torá, la fuente de toda infelicidad e insatisfacción es la codicia, el codiciar, el no tener lo que otros tienen. Pero Hashem nos dice claramente, aún Yeshua lo dice, con que tengas techo, tengas un vestido, tengas comida, estate contento y agradecido por Dios. Incluso dicen, no te afanes. Entonces miren, estas son las 10 palabras. Recuerden a los hermanos que se están conectando y hermanas que están conectando. Les comentaba al principio que en Shavuot, que ya pasó, se lee lo que es las 10 palabras, que son las que Dios habló desde el monte Horeb o Sinaí, y el pueblo de Israel vio las palabras y escuchó las palabras y tuvieron miedo y dijeron, Moisés, sube tú solo, porque si Dios sigue hablando vamos a morir, somos pecadores. De ahí es donde Moisés subió al monte. Entonces estas 10 palabras son las que Dios habló y el pueblo vio y escuchó. Y de estas 10 palabras o 10 mandamientos, dentro de lo que es el pueblo de Israel, por decirlo así, se derivan otras que son importantes, que quiero mencionarlas y que están en el libro que se llama Shulchan Aruch. El Shulchan Aruch es un libro de un famoso rabino, Joseph Caro, escrito aproximadamente hace unos 500 años, y donde Shulchan Aruch significa mesa servida. Mesa servida en el sentido que le va explicando la Torá y las subderivaciones, en este caso, de las mismas 10 palabras o 10 mandamientos. Entonces hay un capítulo en la página 396 del Shulchan Aruch que dice, respeto al prójimo y la honradez derivado de los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Entonces les voy a leer algunos. Por ejemplo, prohibición de robar. Está prohibido robar aún una suma insignificante de dinero o un objeto cuyo valor es mínimo, incluso si la intención es restituirlo luego o si se actúa por broma. Entonces aquí dice que no importa si el objeto o el dinero robado es minúsculo, es robo. El robo es robo. Y dice acá que aun si usted se coge algo de alguien o nos cogemos algo de alguien y lo escondemos por broma, eso ante Dios es un pecado. Porque la persona está sufriendo, está preocupada, quizás es su sustento, es lo que necesita en el día. Entonces, prohibido cogerse cualquier cosa aún por broma y esconderse. También está prohibido retener indebidamente dinero que pertenece a su prójimo, como por ejemplo rehusar reembolsar una deuda. Claro, dice acá que el no pagar las deudas es otra forma de robar. El no pagar las deudas es otra forma de robar. Entonces, si una persona tiene una deuda y no le paga a quien debe, sabiendo que esa persona necesita, es otra forma de robar. Pues aquí dice el Shulchan Aruch que es otra forma de robar. Así que dice, si tiene una deuda o tiene que pagar un alquiler, tiene que hacerlo. Actuar así es considerado por la Torá como extorsión. Entonces, shalom para Rose, para Patricio, para Edwin y los otros hermanos y hermanas que están conectados ya. Entonces, si usted tiene dinero y debe a una persona y retiene ese dinero y no paga, pues también está robando, según el comentario del Shulchan Aruch. De igual manera dice, si usted contrata a un empleado, y eso está en la Torá, en los 613 mandamientos, y llega el día de pago conforme al contrato y usted no le paga, teniendo para pagarle, de igual manera dice aquí que eso es extorsión y es considerado robo ante Hashem. ¿Por qué? Porque si usted hace un contrato con una persona y no le paga, sabiendo que de ese salario vive él y su familia, y teniendo el dinero no lo hace, pues está pecando también ante Hashem y ante el prójimo. También dice, es un grave pecado comprar del ladrón el objeto robado, pues así se le incita a seguir cometiendo sus fechorías y tú tendrás en tu casa un objeto robado. Claro, entonces, por ejemplo, si alguien va y golpea su puerta, por poner un ejemplo, y le ofrece un tanque de gas en $15, cuando vale en el Ecuador $50, ¿no es cierto? Y usted sabe que es robado y usted lo compra, pues está pecando ante Dios y está haciéndose partícipe del robo. Y no va a tener paz, no va a tener tranquilidad. Entonces dice aquí que es un grave pecado ante Hashem comprarle al ladrón lo robado. Saludos para el pastor Luis Valla también,
que esté escuchando. Entonces, es un grave pecado comprarle al ladrón el objeto robado, porque usted se hace cómplice de ese pecado y aparte le incita al ladrón a seguir robando. También dice acá que está prohibido aprovecharse de cualquier cosa que pertenece a su prójimo sin el conocimiento de su prójimo, aun si se trata de un amigo íntimo. Entonces, no se puede tampoco abusar de las cosas ni siquiera de los amigos íntimos, ¿no es cierto? También dice que para hacer teshuvah, para los que no sepan, es una palabra en hebreo original que significa arrepentimiento. Lo que es en griego metanoia, arrepentimiento, pero en el hebreo suena mejor la explicación. Dice que para el ladrón ser perdonado por Hashem, hacer teshuvah, arrepentimiento, dice que primero tiene la obligación de ir y pagar, restituir el objeto que robó al prójimo, y de ahí puede acercarse ante Dios, en este caso al tabernáculo o al templo, y pedir perdón a Dios. Pero Dios no le aceptaba ese perdón mientras no iba a devolver el objeto robado. Entonces el ladrón puede arrepentirse, pero tiene que devolver lo robado, y después de devolver lo material, puede ir al templo a hacer lo espiritual, la oración, y pedir perdón a Dios. También dice que si alguien robó a varias personas, por ejemplo, dice un tendero, por ejemplo, dice engañaba a sus clientes en el peso. Recuerden que antes había las balanzas y de pronto el tendero le hacía sus trucos y usted le pedía 2 libras de harina y parecían 2 libras, pero en verdad estaba a libra y media. Dice que igual está pecando ante Dios y tiene que reponer, tiene que hacer teshuvah. Y aparte de hacer esa teshuvah, de arrepentirse, devolver lo robado, aunque va a quedar mal en público y se va a dañar su reputación, pero tiene que hacerlo, dice, tiene que hacerlo. Incluso dice la Torá que tiene que hacer sedaká. ¿Qué es sedaká? Buenas acciones desde su tienda a los pobres para restituir también indirectamente a los que robó y nunca pudo devolver lo que había robado al vender con precios excesivos. Eso es otra forma de robar. También saludos para mi amigo Giovanni Muñoz que está escuchando. Ahora les voy a leer otros datos. Prohibición de causar daños. Recuerden que lo que les estoy compartiendo ahorita se deriva de las 10 palabras o de los 10 mandamientos. Está prohibido causar aún indirectamente un prejuicio pecuniario a su prójimo. Hay que guardarse de toda acción susceptible de provocar un daño corporal a otros. Miren, por ejemplo, dice aquí el Pirkei Avot, capítulo 2, verso 17, cuida los intereses de tu prójimo como si fueran los tuyos. Entonces, si usted ve, aunque esto es delicado en nuestra situación actual en el mundo, pero dice acá que si usted ve que una persona roba un objeto de otra persona, usted debe ir a hablar con la persona que robó y pedir que devuelva el objeto robado. Si usted ve que a alguien se le cae un celular y alguien lo coge y lo esconde, pues debe ir donde la persona y decirle que devuelva lo robado. Así de correcto es la palabra de Dios. Saludos para Omar también que está escuchando en el Uruguay. También está prohibido provocar un perjuicio a otros para librarse uno mismo de él. Entonces, uno no puede meter a otras personas en prejuicios cuando la persona es la culpable, ¿no es cierto? No hay que hacer ningún arreglo en la casa de uno si se le perjudica al vecino. Miren qué interesante, ¿no? O sea, uno dentro de la casa de uno puede hacer arreglos, está bien. Pero si ese arreglo que usted va a hacer le perjudica a la casa del vecino, pues la Torá lo prohíbe. Ahora, ¿por qué lo prohíbe? Porque de pronto usted levanta un muro y dices que este muro a mí me interesa, pero usted al levantar de pronto ese muro le va a causar problemas a la casa del vecino. Yo no sé, de pronto no va a tener luz, tiene ahí animales, tiene plantas. Aún para construir, bueno, aquí en el Ecuador es así, tiene que pedir permiso o ponerse de acuerdo según la ley con un vecino. Entonces está prohibido aún arreglar su propia casa. Si al arreglar su casa usted va a dañar la casa del vecino. También está prohibido, dice acá, golpear a otro. E incluso
el que le levanta la mano para pegarlo sin poner su amenaza en ejecución es calificado de rasha. Rasha en el hebreo es una palabra que significa perverso, ¿no es cierto? Está calificado de rasha. Entonces, si una persona va y no habla como Dios manda, pues no se pone de acuerdo racionalmente y en la ira va y le golpea a la persona o le insulta con palabras, dice que para el Eterno esa persona es un rasha, es un perverso. Saben que en el siglo II, en el siglo III después de Yeshua o después de Cristo, se decía que si usted quiere conocer lo más parecido a un demonio, vea cómo actúa un hombre violento. Entonces, lo más parecido a un demonio es el hombre violento, ¿no es cierto? Entonces, el hombre violento piensa que actúa bien, piensa que es lo máximo, pero en realidad ante Dios es un perverso y es un tipo que va directo al infierno. Por la escritura, pero está permitido, dice, solamente está permitido golpear, dice la Torah, para defenderse la vida de uno o para salvar a un inocente de un violento agresor. Solamente ahí puede una persona golpear a otro si es que la otra persona está amenazando la vida de suya, de su familia o de algún prójimo, si es que esa persona es perversa. También algo que de pronto les va a sorprender. Miren, si usted va a los videos de YouTube en la actualidad, usted va a encontrar muchos mini videos en YouTube que tienen millones de visitas, pero son videos donde hacen asustar al prójimo. ¿Qué les parece? Hacen asustar al prójimo y disfrutan de eso, los filman y los suben al YouTube y la gente disfruta de eso. Pues les comento que la Biblia tiene prohibido asustar al prójimo. Es un delito ante Dios asustar al prójimo. Entonces, si una persona asusta al prójimo, aunque él crea que hace bien, en realidad está ganándose puntos negativos contra Dios. Y lo que el hombre sembrare, eso tarde o temprano va a cosechar. Entonces, es un pecado asustar al prójimo. También dice, es un deber sagrado salvar al prójimo de un peligro, prevenirle de un peligro o ayudarle a librarse de una situación difícil. Nuestros sabios dijeron, salvar a una alma equivale a preservar un mundo entero. Miren, aún Yeshua, aunque habían 7 escuelas de fariseos en la época de Yeshua, y la escuela de la línea de Shammai eran los que más se oponían a Yeshua, les comento que Yeshua tenía muy buenos amigos fariseos, que incluso en los masoretas, o conocidos como los evangelios, va a encontrar que algunos fariseos le advierten a Yeshua de que le quieren hacer daño y que se escape. Sí, que se escape. Entonces, aquí obviamente está claro, es un deber sagrado ante Dios salvar a la vida del prójimo que está en peligro o avisarle si está en peligro, ayudarle, ya que el salva un alma equivale a preservar un mundo entero. También dice aquí un tema bien polémico. Miren, ahorita que la ciencia ha aumentado, antes no se sabía si una mujer iba a tener un varón o iba a tener una mujer. Ahora ya con los ecos podemos saber si el bebé es niño o es niña, ¿no es cierto? Y obviamente hay casos muy graves donde a veces toca salvar la vida de la madre o toca salvar la vida del feto, ¿no es cierto? Eso es un gran conflicto, pero les comento que en Israel desde los tiempos antiguos dice que está prohibido el asesinato de los niños, según la Biblia, en el vientre de la madre, porque el lugar más seguro para un bebé debe ser obviamente el vientre de una madre. Sin embargo, dice, solo se puede sacrificar el feto si el nacimiento del feto va a causar la muerte de su madre. Es demasiado fuerte esto. Saludos también para Lucía que está escuchando. Entonces miren, es demasiado fuerte. ¿Qué hacemos en un caso de que si van a nacer un bebé, pero le va a causar la muerte a la madre? A veces el padre tiene ese problema, le pregunta al médico, ¿a quién decide salvar? ¿A su hijo o a su esposa? Sin embargo, según los estudiosos de la Biblia, dice que lo más prudente en este caso sería salvar a la madre, porque es cosa terrible que un hijo o una hija se críe sin padre y sin madre. Pero si ya sacó la cabeza el feto en el nacimiento y ya tuvo lugar, ya uno no tiene derecho de sacrificar la vida de nadie y se salvará
quien tenga que salvarse. Así dicen los escritos antiguos basados en la Biblia. Otro capítulo, engaños y ofensas con palabras. Miren, a veces las palabras, mucha gente se las dice nomás. Si usted va en las calles manejando, es muy normal que un conductor le insulte a otro. Pero miren lo que dice la Biblia, la Torá. La Torá prohíbe palabras engañosas u ofensas, ya que provocan al prójimo un grave daño, incluso más grave que el daño material, siendo que esto concierne al dinero del prójimo y se presta a restitución, mientras que el mal con palabras concerniente a su persona y no se presta a compensación. El que se queja por una ofensa causada verbalmente es respondido inmediatamente desde el cielo. Miren, las palabras según la Biblia deben ser para bendecir, porque ya Yohanan o Juan mismo dice en su evangelio y en sus escritos que con la misma boca que alabamos a Dios, maldecimos al prójimo, que es la imagen de Dios, ¿no? Entonces, las palabras deben ser para edificar, no para destruir. Entonces, cuando una persona engaña u ofende con palabras, dice que el mismo cielo se encarga de tarde o temprano hacerle pagar las cuentas a esta persona. También hay que cuidar mucho, dice acá, de no vejar a su esposa, ya que las mujeres son sensibles por naturaleza y lloran por cualquier cosa, por penas ligeras, pero Hashem es severo hacia los hombres que hacen verter las lágrimas de las mujeres. Miren, lastimosamente los femicidios aún están de moda. En Ecuador esta semana hubo un femicidio por la costa, hoy lo veía en las noticias, terrible eso. Miren, eso es terrible. Sin embargo, el solamente gritarle a la mujer, según la Torá, ya es algo grave en contra del hombre que Dios no le va a dejar pasar. ¿Por qué? Porque Dios le dio a la naturaleza una naturaleza sensitiva y las palabras del hombre no deben hacer causa de hacerla llorar. Así que mucho cuidado también con ese punto. Un ejemplo de engaño y ofensas con palabras, no se debe preguntar a un vendedor sobre el precio de un artículo cuando no se tiene la intención de comprar. Miren, esto es algo que muchos debatirían hoy, ¿no es cierto? Pero es que yo necesito entrar al local y averiguar. Pero ¿qué dice acá? Que si una persona no tiene intención de comprar, en realidad no debe entrar a un local o acercarse a un comerciante y preguntarle cuánto cuesta el precio, probarse los artículos, cuando en el fondo sabe que no va a comprar, le hace perder tiempo a la otra persona y le causa alegría falsa porque la otra persona que le está atendiendo piensa que le va a comprar. Entonces dice acá que eso es un error ante Hashem, ya que no se tiene la intención de comprárselo. Dice, o dirigir a un cliente, a un comerciante, cuando se sabe con certeza que este último no dispone de la mercadería que el cliente busca, ¿no? Bueno, la palabra cliente viene del latín, ¿no? Del latín, no es una palabra hebrea. Los clientes en el mundo antiguo, en la época de los emperadores, eran esas personas, aunque se sorprenda, que no tenían trabajo y vivían viva la vida, y el emperador romano, para mantenerles contentos, con circo, con el Coliseo, con luchas de gladiadores, etcétera, contrataba a ciertas familias a que hagan almuerzos y ellos salían a buscar y se peleaban por la gente, por los clientes, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado les pagaba los almuerzos. Entonces de ahí ha venido quedando esto del cliente, ¿no es cierto? Es medio interesante esta investigación sobre la palabra cliente. Sin embargo, en el contexto de hoy, un cliente es alguien que va con su dinero, con sus recursos y va a buscar una mercadería. Entonces dice que no se le debe engañar diciendo que se tiene la mercadería cuando en realidad no se la tiene. Entonces, ir a un local y no comprar sabiendo que no se va a comprar ya es grave ante Dios. O de igual manera decirle que sí se tiene la mercadería cuando no se tiene también es grave ante Dios. Los apodos, ¿qué tal? Miren, los apodos es muy común desde cuando uno es niño que alguien le ponga un apodo o uno poner apodos. Sin embargo, ya en la Biblia el poner a alguien apodos no es correcto. Se le debe, según la Biblia, llamar a una persona por su nombre. Recuerden que en la época bíblica no había apellidos.
Eso vino hace unos 500, 600 años atrás nomás, desde Europa, se puso de moda el tomar apellidos. Sin embargo, en la época bíblica era el nombre, y Ben es hijo, ¿no? Por ejemplo, alguien puede decir, yo soy Joseph Ben David, Joseph hijo de David, así se manejan las escrituras. Entonces, es prohibido en la Biblia poner apodos, ya que la persona se va acostumbrando al apodo, la sociedad se va acostumbrando al apodo y va a influenciar en su personalidad y va a haber burla, y de igual manera hay apodos que humillan a las personas y eso la Biblia lo prohíbe. También está prohibido engañar a la gente con falsas aserciones, por ejemplo, haciéndole creer a alguien que le preparó tal cosa, fingiendo así honrarle cuando en realidad no le preparó nada y le está diciendo eso porque sabe que la persona no va a aceptar ir a su invitación porque no puede ir. Sobre la honradez, miren, el que engaña a otra persona, tanto si el vendedor engaña al comprador o viceversa, transgrede la prohibición de la Torá. La Torá significa instrucción, o se le conoce también como el Pentateuco, los 5 libros en los 5 estuches. Dice, cuando haréis una venta a vuestro prójimo o compraréis de mano de vuestro prójimo, no engañaréis cada cual a vuestro compañero. Eso dice la Torá o la Biblia. Entonces no se puede engañar en un negocio. Cuando la persona es juzgada en el tribunal celestial, en el Beit Din o corte celestial, una de las primeras preguntas que se le hacen es, ¿fuiste honrado en tus relaciones con los demás? Miren, hay una tradición dentro de Israel que dice que va a haber 9 preguntas que Dios y la corte celestial le va a hacer a toda persona cuando parta de este mundo. Y la primera pregunta que le va a hacer es justamente esto. ¿Fuiste honrado en tus relaciones con los demás? ¡Wow! De entrada, una pregunta así, ¿no? Puede imaginarse cómo hemos mantenido en nuestra vida la honradez con los demás. Dios nos va a preguntar. De hecho, Dios nos va a dar cuentas, nos va a pedir cuentas aún de cada palabra que hemos dicho, dice la Biblia. También, una honradez escrupulosa se requiere en todas las transacciones con su prójimo, así como en todas las relaciones de la vida diaria. Cuando se vende un artículo usado, está prohibido darle una apariencia de nuevo para obtener mejor precio. ¿Qué les parece? Miren, por ejemplo, les doy un dato. La palabra sincero, ¿de dónde proviene la palabra sinceridad? Incluso hay una canción que se llama Sinceridad, a los que les gusta la música romántica. La palabra sincero viene del latín. En Roma había la calle de los muebles, donde se vendía solo muebles y la gente que quería comprar muebles iba. Y a veces se les rayaba al comerciante de muebles, por cargar los muebles, se le rayaba algún mueble y ellos le ponían cera para camuflar como que está nuevo. Entonces el comprador iba y le decía, ¿estás sin cera? Y ahí podía decir, sí le puse cera, o mentir y decir, está sincera. De ahí proviene la palabra sincero, o sincera, o sinceridad. Entonces aquí dice, la Torá y sus derivaciones dice que cuando se vende un artículo usado, está prohibido darle apariencia de que es un artículo nuevo. Está prohibido porque es pecado ante Hashem. O toda propaganda engañosa también está prohibido. Hay propagandas engañosas, también están prohibidas. O si alguien hace jeans, por ejemplo, ¿no? Y dice estos jeans son de los Estados Unidos y de pronto se hacen en un pueblo por acá, también es pecado ante Dios y solo se pone una marca como que fuera de otro país. Esto es delicado, aunque pareciera que no, pero Dios no nos deja pasar nada de eso. Vender con pesas falsas o medidas falsas también es un grave pecado sancionado por la Torá, así como entregar al comprador menos de la cantidad que le corresponde. Recuerden, bueno, Omar dice que sí se acuerda de la canción Sinceridad. Bueno, él debe ser un romántico y le debe gustar aún el tango ya en Uruguay, ¿no es cierto?, con el mate y todo eso. Saludos, amigos. Entonces, saludos también para Flor Yanes, que está escuchando desde Sangolquí. Entonces, está prohibido vender mercadería usada como que fuera nueva.
o decir que es de otro país cuando es hecha en nuestro país solo por subirle más precio. Porque la gente, no sé por qué razón, piensa que lo de otro país vale más y el precio sube. Hay que valorar lo nuestro también, ¿no? Entonces, ¿qué más? Dice acá que cuando ya hay un negocio, según la Torah, cuando hay un negocio entre dos personas y están de acuerdo, el que se retracta ya de lo comprometido también peca ante Hashem. Sí, amén, bendiciones. Florcita, gracias. Entonces, miren, el que se retracta de un negocio dice aquí que peca ante Hashem. ¿Por qué? Porque ya hizo un pacto. Miren la palabra berid, de donde viene la palabra pacto en hebreo, significa en el mundo antiguo cortar en pedazos, porque cortaban un animal, regaban la sangre en la mitad de un cuarto, estaban las dos partes de los dos lados, y ese pacto cuando se sellaba no se podía violar. Entonces dice aquí la Torah que si una persona cancela un negocio que ya está hecho y llama y dice, ¿sabe qué? Ya no quiero el negocio, es una persona improba, no es confiable, porque prácticamente ya Dios lo considera un rasha o un impío. Alguien que le gusta hacer negocios y después cancelarlos. No se puede jugar con los demás. Es obligación, dice, cumplir la palabra sagrada, como dice el versículo. El remanente de Israel no cometerá injusticias y no mentirá. Entonces, el decir que voy a hacer un negocio y no hacerlo también es mentir, según la Torá. También dice acá que es una obligación de la Torá, dice, pagar al asalariado puntualmente, según Deuteronomio 24:15, el mismo día que acabó su trabajo. Y si es un asalariado por mes, el último día del mes. Entonces, es una obligación que Dios ordena a la persona si contrata a un trabajador de pagarle el día que tiene que pagarle el salario. Porque si no, se va a meter en problemas con Dios. Porque obviamente el trabajador necesita de salario, por eso trabaja. Y dice, y si fue convenido de antemano de entregar el salario a una fecha ulterior, el patrón no transgrede este mandamiento. Si se encargó a un artesano la confección de un objeto, la reparación de algún mueble, hay que pagar el trabajo el mismo día o la misma noche que se retira el objeto, a menos de haber convenido de antemano otras condiciones. También el asalariado ha de trabajar concienzudamente y no con relajación. Es decir, el que le contrata debe ser honesto y pagarle cuando es. Pero asimismo el obrero, el trabajador, debe trabajar en las horas que está contratado de una manera correcta, no ir a dormir, no ir a estar hablando de otras cosas que no tienen que ver con el trabajo. Porque, por ejemplo, en las fábricas, a veces cuando hay los turnos de mañana, tarde, noche, de pronto es común que algunos duerman en la noche porque se supone que nadie les ve, aunque ahora hay cámaras. Pero eso también es robar. El dormir en el momento de trabajar le está robando a la persona que le está contratando. Entonces, tanto el jefe como el trabajador deben ser honestos. El que encuentra un objeto perdido por un correligionario tiene la obligación de cuidarlo y de restituírselo. Entonces, si usted se encuentra un celular, por más que sea un S20 gama alta, tiene la obligación, según la Torá, de devolverlo, libre de que le den o no le den recompensa. De esa manera, dice, puede evitar a su prójimo la pérdida de algo económico, de un perjuicio, y tiene la obligación de devolverlo si sabe de quién es la persona. Miren, esto se da mucho, ¿no? Porque en nuestros tiempos se pierde un celular y mucha gente saca el chip y piensa que es muy inteligente, pero en realidad es tonto, porque se va a meter en problemas con Dios. La persona tiene que devolver, tiene que esperar la llamada y devolver el celular o cualquier objeto que se haya encontrado. También la persona a quien confía un objeto o le encargan un objeto tiene el derecho de devolverlo. A no ser que pasen muchos años, que es otro estudio que algún rato de pronto haremos, pero si es un tiempo prudente y le encargaron, tiene que devolver. También está prohibido hacer comercio con un artículo comestible. Esto ya para los que estudian la Torá me van a comprender mejor. Está prohibido hacer comercio con un artículo comestible no kosher. Por ejemplo, para los que estudian la Torá,
Si usted sabe que ante Dios el cerdo no es comida, el camarón no es comida, libre de las interpretaciones que puede haber en hermenéutica en otras escuelas, y usted dice, no, pues yo no como el cerdo, los crío, pero los vendo porque es buena ganancia, pues le comento que está prohibido. Está prohibido no se puede vender al prójimo que no sabe algo que usted sabe que le va a hacer daño, aunque él piense que no le va a hacer daño. También está prohibido prestar a alguien del pueblo de Dios dinero con interés. Entonces, si alguien tiene dinero y ve a su hermano o hermana en necesidad, si es parte del pueblo de Dios, dice, obviamente que tiene que prestarle, ayudarle, pero sin cobrarle interés, ¿no es cierto? Peor siendo un chulquero, como se menciona esos términos acá en Sudamérica, ¿no es cierto? Entonces, el prestar dinero sin interés es algo bueno visto por Dios, por Hashem, porque de esa manera usted está socorriendo, está dando vida a la persona que tiene problemas económicos. También dice que si se efectúa un préstamo con interés, los testigos y los fiadores cometen también una transgresión. Según la Torá, está permitido prestarle dinero con interés solamente a un pagano, alguien que no teme a Hashem, que desobedece a Hashem. Según la Torá se le puede prestar dinero con interés, pero a alguien del pueblo de Dios está prohibido. A prestarle a alguien que teme a Dios dinero con interés está prohibido. Y aún si firman un documento y hay testigos, igual esos testigos ante Dios están pecando. También dice que la protección del cuerpo. Estamos estudiando, para los que se están conectando, justamente las 10 palabras que ya estudiamos, o los 10 mandamientos y sus derivaciones, porque de cada ley pueden salir más de 100 leyes o subleyes de cada palabra, de cada mandamiento, ¿no? Protección del cuerpo. Por razón de seguridad, la Torá ordena en Deuteronomio 22:8 construir alrededor de un techo que se utiliza una balaustrada sólida de una altura mínima de 10 tejajim, o mínimo, en otras palabras, 90 centímetros. Entonces, si usted tiene una losa, en otras palabras, construyó una casa, una losa, según Dios tiene que levantar mínimo de 90 centímetros una pared. Porque si una persona se cae y se muere o se accidenta, ante Dios la culpable es usted por no haber levantado la pared. Pero si usted se levanta la pared y la persona se cae, ya no es su culpa, porque seguramente la persona estuvo subiéndose, jugando. Pero si usted no hizo alrededor de la losa una pared mínimo de 90 centímetros, ante Dios está pecando porque está poniendo en riesgo la vida de las personas, y la sangre de los accidentados, dice la Biblia, Dios la va a pedir de usted. También dice que las barandas se deben construir alrededor de los lugares peligrosos. Entonces, si en una casa hay gradas que son muy peligrosas, suben niños, ancianos, puede caerse alguien, también la Biblia dice que se deben construir barandas para asegurar la salud del cuerpo. De hecho, Maimónides, el gran médico, el Rambán, él dice que si el hombre guardara los mandamientos de Dios y todas las instrucciones que le da, va a morir de viejo. Pero si es que vive como es de acuerdo a la ley de Dios. También es una obligación de la Torá preservar la salud y protegerse de todo peligro, como lo sostiene el versículo: guárdate y protege con cuidado tu vida, en Deuteronomio 4:9. Entonces, es una obligación de usted, de mi persona, guardar nuestra vida ante Dios. O sea, uno no puede trasnocharse, no puede dejar de comer, o si usted come cosas indebidas que le van a afectar la salud, también está transgrediendo la palabra de Dios, porque Dios le creó su cuerpo de tal forma tan maravillosa que el mismo rey David dice en uno de los salmos que le daba miedo analizarse el cuerpo de él, porque era tan perfecta la creación de Dios, que aún ahora sabemos que si su cuerpo se enferma, hay glóbulos rojos, hay glóbulos blancos, y comienza su cuerpo a regenerarse, porque Dios lo creó con una tremenda autodefensa al cuerpo. Entonces, la persona que no protege su vida, según Deuteronomio 4:9, que come de más, que come lo que no debe comer, que se embriaga excesivamente, que se droga, etcétera, etcétera, sabiendo que le hace daño, pues de igual manera va a pedir cuentas a Dios porque no está cuidando la vida que Dios le dio. Asimismo, la Torá o el Pentateuco o la Biblia ordena
en Deuteronomio 22:8, no tener en la casa suya nada que sea peligroso y que cause el riesgo de un accidente a usted o a su familia o a alguna persona que puede ir a su familia. Por ejemplo, hay países donde las armas son legales, hay países donde las armas no son legales, pero ¿cuántas veces no se ha escuchado esto triste de que de pronto un niño, alguien ha cogido un arma y ha matado o se ha disparado sin saber porque pensó que era un juguete? Entonces Dios demandará la vida de esas personas también del dueño de la casa. Entonces, en su casa usted tiene que revisar qué es lo que tiene. Hay gente que a veces tiene venenos para ratas y se descuida y algún niño chico va y se come y puede morirse o estar en peligro de muerte su vida, lo cual ha sucedido muchas veces, que gracias a Dios algunos han logrado salvarles la vida a los médicos haciéndoles vomitar el veneno, porque hay muchas madres o padres que por matar ratas tienen venenos y se olvidan. Entonces debe quitar todo lo que sea peligroso de su casa según la Biblia, porque Dios va a demandarle a usted si hay un accidente con alguien de su casa, por no cuidar justamente la vida de los demás. También la prohibición de destruir. Hay que proteger igualmente los bienes de toda pérdida. Entonces, los bienes que Dios le ha dado a usted según la Torah, recuerden que hay sistemas filosóficos donde se piensa que lo material no es importante, respetamos sus conceptos, pero la Torah dice que lo espiritual y lo material dentro de la voluntad de Dios sí es correcto. Entonces, si Dios le da algo a usted, sea una casa, un auto, una computadora, una cama, yo qué sé, dice aquí que es obligación suya ante Dios cuidar de lo que Dios le ha dado mientras dure su vida en este mundo, ya que si usted pierde por ira, por enojo o por no cuidar sus cosas, sencillamente está transgrediendo la prohibición de la Torah Baal Tashhid, que dice no destruyas nada, que está en Deuteronomio 20:19. Entonces, hay gente violenta que rompe objetos cuando está enojado o está enojada, patea las cosas, rompe los televisores, porque así hay gente, lastimosamente. Entonces, aunque nos sorprenda, también dice que de esto va a pedir Hashem cuentas. ¿Por qué? Porque aún los objetos que Dios le da a la persona debe cuidarlos, no adorarlos, sino cuidarlos para el bien de él, de su familia, mientras dure su vida en el cuerpo, ¿no? Entonces, dice aquí que de igual manera no se debe destruir ningún objeto, no se debe romper los vestidos. Si usted tiene ya ropa que no quiere usar, puede obsequiarla. Si usted tiene objetos que todavía sirven, puede darle al pobre, al que no tiene, no botarlos a la basura. De igual manera dice, se debe compartir y no destruir. Ya que hay cosas que de pronto usted ya no quiere, pero sí les pueden servir a otros. También la prohibición de hacer sufrir a un animal, y ya mismo terminamos, ¿no?, con este estudio, la prohibición de hacer sufrir a un animal. La Biblia prohíbe hacer sufrir a un animal. Si vieres el asno de tu enemigo caído bajo su carga, guárdate de abandonarlo. Al contrario, ayúdalo a descargarlo, dice Éxodo 23:5. Miren lo que dice, ¿no? Aún de tu enemigo, del que no te quiere a ti, si ves a su asno, claro, en ese tiempo no había autos, no había nada de eso. Si había un asno que estaba con una tremenda carga porque el hombre que le puso era mala gente, porque aún el hombre debe ponerle la carga al animal que solamente el animal debe cargar y no hacerlo sufrir. Dice, no lo abandones, al contrario, tienes que ayudar a descargarlo. Es un mandamiento. Dice, el séptimo día reposarás a fin de que tu buey y tu asno también descansen. Miren, entonces aún el Shabbat, el día de reposo, dice la Biblia, tú descansas, pero igual tu animal tiene que descansar, porque también el animal trabaja toda la semana. Dice Éxodo 23:12, debes dejarlo descansar. No abozalarás al buey mientras esté trillando, Deuteronomio 25:4. La Torá, la instrucción o el Pentateuco o la Biblia prohíbe, por decirlo así, ponerle bozal, como dice el apóstol Pablo,
No pondrás bozal al buey que trilla, el obrero es digno de su salario. Es decir, no ponerle un bozal al animal mientras esté trabajando, porque si tiene hambre, el animal necesita comer o necesita beber agua si tiene sed. Entonces debes dejarlo tranquilo, que si necesita comer, aunque esté trabajando, déjale que coma, dice Dios. Entonces la Torá solo permite matar a un animal si hay en ello utilidad para el hombre, por ejemplo, para las necesidades de la alimentación, ya que la shejitá es permitida o de la curación o para suprimir un animal peligroso. Entonces, una persona puede matar a un animal siempre y cuando, dice la Biblia, ese animal sea útil para usted para comer. Sin embargo, dice que aún al animal, para matarlo cuando es apto para ser comido, se le debe hacer una shejitá o un corte correcto que no le cause sufrimiento, ¿no es cierto? Que no le cause sufrimiento, y no como en muchos lugares les matan a martillazos, les matan a golpes. Esa carne, esa sangre se contamina, sufre el animal, y para colmo la persona que come esa carne ya come veneno, porque es por el estrés del animal, por el sufrimiento, esa carne ya no le sirve. O sea, entonces debe matar al animal de una manera que no sufre el animal. Y también, si puede curarle a un animal, dice, cure, sálvele su vida. O si ve usted que un animal demasiado ya es peligroso, puede matar personas, ahí puede matarlo. Y también la Torá dice que si usted va a comer, primero debe darle de comer al animal, y ahí recién usted puede comer tranquilamente, porque el animal depende de que usted le dé el alimento. Y termino con esto, el derecho civil de la Torá. El derecho civil de la Torá. El derecho civil de la Torá, codificado en la sección Hoshen Mishpat del Shulchan Aruch, abarca todos los problemas y los casos que pueden surgir en la vida en las diferentes sociedades. Recuerden que cada país tiene sus leyes. Ecuador tiene una constitución, Colombia otra constitución, Venezuela otra constitución, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Israel tiene otra constitución civil. Entonces, en caso, dice, de ignorancia del tema o de duda, hay que consultar siempre con la autoridad competente a fin de no transgredir la Torá, ya que la Biblia dice que mientras una ley de un pueblo no se vaya contra la palabra de Dios, se debe obedecer. Entonces, si usted no está seguro sobre algo, averigüe ante la ley. Si se presenta un litigio entre dos partes, conviene que lleguen a un arreglo antes que a un pleito. Y Yeshua también decía eso, ¿no? ¿Por qué van a ir a un juez cuando ustedes pueden ponerse a cuentas, saldar la deuda, ponerse en paz y evitarse problemas? ¿Para qué gastar en abogados y meterse en líos? Entonces dice, es mejor que se pongan de acuerdo y eviten un pleito. Pero si no consiguen ponerse de acuerdo, tienen que ir a un tribunal legal. Tienen que ir a un tribunal legal y buscar justicia. Recuerden que donde no hay justicia no hay paz. O sea, ya Salomón lo dice en Proverbios. En un país con un gobierno o autoridades que no haya justicia, nunca va a haber paz. Entonces siempre el gobernante debe ser prudente y buscar la justicia, porque cuando hay justicia, el pueblo va a vivir en paz. Entonces, incluso para el pueblo de Dios que vive en la diáspora, los estatutos del estado donde residen tienen fuerza de ley, según la misma Torá, Diná de Malhutá Diná, a menos que sean reglas que se vayan contra la Torá, etcétera, etcétera. Entonces, miren, ese es el estudio del día de hoy que he querido compartirles, basado en las 10 palabras o los 10 mandamientos de Shemot o Éxodo capítulo 20 y algunas subleyes que se derivan de las 10 palabras o de los 10 mandamientos. Espero que hayan disfrutado del estudio y si el Eterno lo permite, nos vemos en una próxima oportunidad. Shalom.